a Historias con Mate, el podcast donde la historia se cuenta con datos, anécdotas y hoy con muchísima pintura. Sí, porque hablaremos de la Revolución Mexicana de 1910 y de cómo, después de las balas, México decidió contar una nueva identidad en las paredes. Un episodio, el de hoy, lleno de rifles, murales gigantes, campesinos, obreros y artistas que convirtieron los edificios en libros abiertos. Todo comienza con Porfirio Díaz, presidente desde 1876. Él prometía paz y progreso, y algo de eso hubo. Ferrocarriles, inversiones, modernización. Sí, pero la paz era a punta de ejército y el progreso solo era para una élite. No había elecciones, Díaz se reelegía una y otra vez, el pueblo sin voz ni voto. Mientras tanto, los obreros sufrían jornadas larguísimas, salarios miserables, trabajos nocturnos y sin derecho. Cuando reclamaban, como en Cananea de 1906 o en Río Blanco de 1907, la respuesta era represión violenta. Los campesinos estaban igual de mal. Enormes latifundos concentraban la tierra y ellos quedaban sin nada, atrapados en la tienda de raya, que los endeudaba para siempre. La educación mejoró un poco, pero más del 80% de la población era analfabeta. En resumen, modernización arriba y miseria abajo. Sí, pero acá es donde se enciende la mecha, porque en 1909 Francisco Madero aparece, que funda el partido antirreeleccionista y denuncia el fraude permanente. Díaz promete no reelegirse más, y claro, después de algo así, pero en 1910 vuelve a presentarse. Madero responde con el Plan de San Luis, llamando al pueblo a levantarse en armas, el 20 de noviembre de 1910. Sí, así es como estalla la Revolución Mexicana, que es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. En sí no fue una pelea de dos bandos, sino que fue más un movimiento con muchas facciones. Entre sus líderes estaban Madero, que buscaba democracia, Emiliano Zapata, en el sur, defendiendo el lema Tierra y Libertad, Pancho Villa, en el norte, liderando ejércitos de campesinos, y más tarde, Venustiano Carranza, que con el Plan de Guadalupe organiza el ejército constitucionalista. Sí, cada grupo tenía sus metas, pero todos coincidían en lo mismo, que era en terminar con el porfiriato y construir un México más justo. El resultado, Porfirio Díaz se exilia y en 1917 se promulga una nueva constitución que estableció derechos laborales, reparto agrario, control estatal de los recursos y una idea clara: México debía reconstruirse desde sus raíces indígenas y campesinas. De las armas pasaron a los pinceles, pero la revolución esta no solo cambió leyes, sino que también cambió la forma de contar las historias. En 1921, el ministro de Educación José Vasconcelos pensó: hay que educar un país mayormente analfabeta, qué mejor que las paredes para enseñar. Sí, y así es como nació el muralismo mexicano, un arte social, político y educativo, que relata la historia, exalta las raíces indígenas y obreras y los pone como los verdaderos protagonistas. Los murales eran públicos, monumentales, llenos de color y cargados de mensajes. Cada pared era una lección de historia para todos, sin importar si sabían leer o no. 3 nombres brillaban acá: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Rivera, después de estudiar en Europa, mezcló vanguardias con tradiciones mexicanas. Y en Chapingo pintó murales que mostraban al campesino tomando en sus manos el cambio social. Orozco, por otro lado, fue más crítico y más dramático también. Entre los muros del Palacio de Bellas Artes dejó una obra que golpea la vista del espectador y la conciencia: Catarsis. Pintado con la técnica de fresco al seco, Orozco aplicó pigmentos sobre el muro ya seco para lograr colores intensos y contrastes violentos. Esta escena, pero estalla en rojos, negros, grises, cuerpos retorcidos, rostros deformados, luces y sombras que parecen incendiar la pared. No hay héroes ni salvadores en sí, solo un mundo en crisis, caótico, donde la humanidad enfrenta su propia destrucción. Este mural convierte la pintura en un grito visual que recuerda que la revolución no solo es esperanza, sino también dolor y conflicto. Siqueiros, el más radical, experimentó con las perspectivas dinámicas y técnicas modernas para representar fuerza de los trabajadores y así poder denunciar el fascismo. Sí, otros artistas también aparecieron, como Fernando Leal,
Rufino Tamayo, Juana Orgoman, también dejaron huella, pero estos tres convirtieron a México en un museo al aire libre. Claro, es un país que se pintó a sí mismo. Los murales no eran decoración, eran herramientas de educación y memoria. Mostraban héroes anónimos, luchas sociales, raíces indígenas y la esperanza de un México nuevo. Eran la revolución, pero con pinceles en lugar de fusiles. Era una manera de decir, aquí estamos, este es nuestro pasado, y este es el futuro que queremos. La Revolución Mexicana no solo tumbó una dictadura, también pintó en las paredes el recordatorio de que el pueblo es el verdadero protagonista. Creo que no hay más nada que decir, ¿no? Gracias por acompañarnos en este viaje de armas, pinceles, un poco de historia. Si les gustó, compartan este episodio. Y si no les gustó, también. También. Y recuerden, ninguna pared en blanco está a salvo cuando hay una historia que contar.